Les podrá pesar y arder a algunos, pero esta es la realidad. Pocas selecciones en el mundo tienen el privilegio de mantener tan vigente una filosofía de juego. No raya en lo vistoso ni mucho menos en lo extraordinario, pero la palabra eficacia es la que mejor define a esa gran camada de jugadores que le ha enseñado a su gente de que el coraje y el corazón se demuestra en la cancha frente a cualquier rival. En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Croacia nos volvió a regalar una historia digna para enmarcar y que sin duda ha llenado de orgullo un país que apenas tiene 31 años de existencia. En este video vamos a dar un largo recorrido por toda la campaña croata rumbo a tierras cataríes y además tocaremos los principales antecedentes para que nos demos una idea mucho más clara de cómo Croacia pudo consolidar las bases para el recambio generacional. Comenzamos. Este video llega gracias a nuestros amigos de OneFootball. OneFootball es la aplicación que debes tener sí o sí en tu teléfono celular, ya sea en Android o en iOS, para seguir como corresponde a la selección de tu preferencia. Hasta puedes seguir el minuto a minuto de cada partido y podrás enterarte de cómo llegan sus próximos rivales. Es decir, lo tienes todo al alcance de un clic. No te quedes atrás y mantente al tanto de todo con OneFootball. Continuamos. La primera aparición de Croacia en el fútbol sucedió hace 32 años, aun cuando estaba consumándose la independencia. En 1990, la primera selección de la naciente nación balcánica jugó su primer partido internacional frente al combinado de los Estados Unidos. A partir de ese momento, una historia sin igual en el fútbol comenzó a escribirse. Još je tu lopta i pogodak. Pogodak i Mlinarić se vraća i opasno je. Da vidimo 2-0. I to može biti opasno i 2-1. Con el pasar del tiempo, la naciente selección croata empezó a cosechar resultados impresionantes que le permitieron posicionarse de forma acelerada dentro de las selecciones con mayor proyección en el viejo continente. Prueba de esto fue alcanzar la fase de los cuartos de final en su primera Eurocopa, la cual se celebró en 1996 en tierras inglesas. Para coronar con oro un proceso maravilloso, los croatas fueron capaces de conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo para la edición de Francia 98. Nadie habría imaginado que cosas realmente increíbles estarían a punto de suceder. El hecho de conseguir un histórico tercer lugar en su primera cita mundialista fue motivo suficiente para que todo el planeta siguiera de cerca a esta emergente nación que pudo cautivar a todos a base de valentía y de arrojo. Remontándonos a la Copa del Mundo de Rusia 2018, los croatas volvieron a ser el centro de la atención al concretar por primera vez en su historia la clasificación a una final del mundo. Todo el planeta se rindió ante un equipo que no figuraba entre los favoritos a ganar la Copa del Mundo. A pesar de no haber ganado el mundial, los croatas fueron recibidos como héroes y además era la primera vez en muchos años que el país festejaba una proeza de estas dimensiones. Sin embargo, la fiesta tuvo que parar, y no por causas negativas, sino todo lo contrario. Croacia debía encarar un desafío que sin duda le iba a exigir estar a la altura, la primera edición de la Nations League de la UEFA. Los croatas fueron emparejados en el grupo 4 de la Liga A junto con las escuadras de Inglaterra y España, grupo más picante imposible para la escuadra balcánica. El arranque de Croacia en la justa europea fue desastroso, hasta el punto en que el resultado fue considerado como una verdadera aberración para un subcampeón del mundo. Una salvajada de derrota de 6-0 prácticamente eliminó a Croacia de la ronda final. No había nada que se pudiera hacer para salvar un orgullo herido. Con los ánimos destrozados y con la autoestima aniquilada, los croatas no fueron capaces de imponer condiciones frente a una escuadra inglesa que buscaba venganza por lo ocurrido en el mundial. Un empate amargo de 0 goles mantuvo a Croacia en el fondo de la tabla. A pesar de haber arrancado con 2 partidos nefastos, los croatas pudieron salvar un poco la dignidad que les quedaba, puesto que derrotó a los españoles por 3-2. Aún había algo de esperanza para al menos salvar la categoría. Cuidado. Uy, vamos a ver qué oportunidad, gol. Ha marcado Croacia en la salida de Sergio Ramos, ha marcado Kramaric, Aspar por dentro, pelota para Isco que centra. ¡Gol! Modric protegiendo ese balón, buscando el centro, cosa que consiguió y que remate gol. Qué vaya envío de Modric, impresionante. Impresionante el envío de Modric. Sergio Ramos con la derecha. ¡Gol! Tiro ahí. Uy, qué buena acción, el disparo de Gea. ¡Gol! ¡Gol de Croacia!
Sin embargo, la tan ansiada venganza inglesa tuvo lugar en el legendario Wembley. Una derrota de 2-1 mandó a Croacia a la segunda división. Para los balcánicos, el hecho de descender de una forma tan humillante y catastrófica de categoría fue motivo suficiente para arremeter sin piedad contra sus propios héroes. In towards Stones, a chance for Kane, it's in, Lingard, England on terms. Chilwell, in towards Dyer, oh it's in, it's Harry Kane. La vida debía seguir, y por ende Croacia tenía que enfocarse en un reto que generalmente supera sin demasiadas dificultades: las eliminatorias rumbo a la Eurocopa. El certamen debía ser tomado como un nuevo punto de partida para intentar borrar la vergonzosa imagen de la Nations League. Croacia debía ser un borrón y cuenta nueva desde la raíz. Los croatas fueron emparejados en el grupo E junto con las escuadras de Gales, Eslovaquia, Azerbaiyán y Hungría. El arranque de Croacia en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 fue de números verdes, a pesar de mostrar un rendimiento bastante regular. Una victoria bastante peleada de 2-1 sobre los azeríes los colocó en la zona verde de clasificación. Sin embargo, el hecho de ser visitante en una sede complicada para varias selecciones pasó factura, puesto que los húngaros derrotaron a los croatas por 2-1. Los balcánicos tenían opciones claras de poder clasificar, pero perder puntos frente a un rival en vías de resurgimiento caló bastante hondo. Las cosas volvieron a su cauce, a raíz de una clarísima victoria de 2-1 sobre una escuadra galesa que también buscaba la grandeza. Hasta el momento todo estaba saliendo de acuerdo a lo planificado para la eliminatoria. En la ciudad de Bratislava, los croatas se dieron un verdadero banquete frente a un equipo que desapareció por completo del partido. Una victoria contundente y clara de 4-0 sobre los eslovacos mantuvo a Croacia con vida. Como visitantes, los croatas perdieron puntos de la forma más absurda posible al regalarle a los azeríes un punto. Un empate inverosímil de 1-1 no dejó nada contentos a los croatas, puesto que se había desaprovechado una excelente oportunidad para encarrilarse en la tabla. La ansiada venganza se pudo consumar en casa. Los croatas aniquilaron de principio a fin a los húngaros con 3 pepas. La clasificación a la fiesta más grande del viejo continente estaba a tan solo unos cuantos centímetros de distancia. Los pesos pesados del grupo se dieron las caras en Cardiff. Galeses y croatas se vieron bastante solidarios al repartirse los puntos gracias a un empate de 1-1. Croacia sí o sí tenía que cerrar la clasificación frente a Eslovaquia en casa. Más de 8.000 personas se dieron cita para una nueva clasificación croata a la Eurocopa. El ambiente era inmejorable y además los héroes mundialistas tenían la película bastante clara. Una victoria sencilla de 3-1 sobre Eslovaquia se ganó los calurosos aplausos de toda la hinchada hacia un equipo que nunca se dejó derrotar por situaciones adversas. Los croatas, dejando buenas sensaciones, terminaron primeros en la tabla general con 17 puntos de 24 posibles. Croacia no solo debía pensar en hacer una buena campaña europea, sino también en llegar en las mejores condiciones para conseguirlo, y para eso, la segunda edición de la Nations League debía ser la redención tras el papelón de la primera. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Por último, este video llega
llega gracias a nuestros amigos de OneForBet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente OneForBet tiene para ustedes. Continuamos. Tras una larguísima pausa a raíz de una desgraciada pandemia, la pelotita volvió a rodar en el mes de septiembre de 2020. Los croatas tenían que dejar de lado los amargos recuerdos de la primera edición de la Nations League y para eso debían derrotar a las escuadras de Francia, Portugal y Suecia. El arranque de Croacia en la Nations League de la UEFA fue terrorífico de principio a fin. Los balcánicos no fueron capaces de contener a una escuadra portuguesa que supo funcionar sin el comandante. Una goleada de 4-1 nuevamente puso en aprietos a Croacia. El segundo compromiso fue una masacre total. Una Francia completamente inspirada le volvió a recordar a Croacia el por qué era el campeón del mundo. Una goleada al viejo estilo de Rusia 2018 mandó a los balcánicos a comer tierra en los últimos lugares. Salvando un poco el honor, los croatas no tuvieron demasiadas complicaciones para mandar al infierno a los suecos gracias a una victoria de 2-1. Aún así las cosas estaban muy complicadas para tan siquiera pensar en mantener la categoría. Ni siquiera la localía le permitió a Croacia poder agarrar confianza. Una nueva derrota a manos francesas por 2-1 alejó a los croatas de toda posibilidad de alcanzar la ronda final, pero increíblemente aún podía mantener la categoría. En tierras suecas, los croatas siguieron dando vergüenza ajena frente a un equipo que era muchísimo peor. Una derrota desmoralizante de 2-1 puso a rezar a todo el equipo para que al menos se pudiera evitar un descenso que parecía consumarse. En casa los croatas cerraron la fase de grupos con otra derrota, pero esta vez a manos de una Portugal que nuevamente se demostró a sí misma que sin el comandante también puede funcionar. Croacia se salvó por un pelo de ser descendida a las mazmorras del fútbol europeo. El rendimiento del equipo preocupaba bastante. En cierto modo se veía con preocupación el panorama de cara a las eliminatorias a Qatar 2022. Antes de continuar con este video, les extiendo la invitación para que sigan la cuenta oficial de Wanderlust, en donde no solo podemos ver una perspectiva diferente del viejo continente, sino también de todas las maravillas que tiene por ofrecernos. Además, es una excelente oportunidad para buscar destinos turísticos que brillan por su historia. No duden en ponerse en contacto porque la atención es impecable. No pierdan la oportunidad de hacer el viaje de sus vidas. Continuamos. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para los croatas en el mes de marzo de 2021. A grandes rasgos, el grupo en el que fueron emparejados tenía las condiciones perfectas para clasificar directo a la cita planetaria. Las escuadras de Eslovenia, Rusia, Malta, Chipre y Eslovaquia fueron los sinodales que los balcánicos debían superar. El arranque de Croacia en las eliminatorias mundialistas fue una completa decepción, en el sentido en que no se tenía presupuestada una derrota frente a un equipo que parecía ser una presa muy fácil de cazar. Ilicic and Sporha lead his challenge and Lovric and Slovenia lead Croatia. Sandy Lovric's strike
En casa los balcánicos no se quisieron complicar la vida, ni quisieron arriesgar innecesariamente a sus jugadores, al vencer a los chipriotas con un desabrido 1-0. Las cosas estaban regresando a la normalidad. Modric trying to take it on, heading back past the goalkeeper and in. What a relief as far as Croatia are concerned. Manteniéndose en casa los croatas, le metieron más velocidad y contundencia al aniquilar a los malteses por 3-0. Aquella victoria fue motivación suficiente para llegar al 100% a la cita más importante del viejo continente. Se hizo una muy breve pausa en vista de que la Eurocopa 2020 estaba a punto de comenzar y Croacia debía dejar buenos dividendos para terminar de consolidar a una base de jugadores que buscaba tener el mismo protagonismo que en el Mundial pasado. Las escuadras de Inglaterra, República Checa y Escocia fueron los flamantes rivales de Croacia en la Eurocopa. El arranque de Croacia en la cita europea fue muy exiguo al caer a manos inglesas por la mínima diferencia. Aún así había bastante por pelear, ya que 6 puntos dorados estaban en juego para los balcánicos. Las cosas de forma increíble comenzaron a complicarse, puesto que sacaron un empate con pesta derrota de 1-1 frente a los checos. Croacia obligatoriamente tenía que derrotar a los sueños de casa para al menos salvarse de una tristísima eliminación. Los astros por fin se alinearon para los croatas, y qué mejor manera de recuperar el paso que destruyendo a los escoceses. Una victoria de 3-1 clasificó a Croacia a la ronda de los octavos de final. Touchback by Petkovic for Kovacic for Modric. It is and again from Modric. And what about that for a touch from even... En la ronda de los octavos de final, Croacia y España protagonizaron uno de los duelos más emocionantes en toda la historia de las Eurocopas. Sin embargo, Croacia probó el sabor amargo de la derrota con un 5-3 final. Doing for now, there's Sarabia, and Gaia could save, and it's tucked away by Sarabia. Finding Torres, great ball, and Spain take the lead. Now Spain could be in here to steal things, and Ferran Torres. Here's Modric in behind here. Oh, it surely will go in off the line somehow. That's incredible. Now Orsic, chance here. Ballman, is Morata, is this the moment? So, it's a good first time ball, it's Oyarzabal! Spain have scored 5! Las caras de desconsuelo de los balcánicos eran visibles a kilómetros de distancia. Sin embargo, no había tiempo para seguir lamentando la carnicería, puesto que todavía se tenían que ganar los partidos para clasificar a la Copa del Mundo. El reinicio de la actividad eliminatoria tuvo tintes bastante grises para los balcánicos, al verse incapacitados de romper el cerco defensivo de los rusos. Un empate con gusto a nada, de 0 goles, encendió las alertas. And Perisic would normally expect better of himself from a range. Ivanisic trying to find a breakthrough here. Sin terminar de convencer, los croatas apenas pudieron rescatar un partido que despertó más bostezos que goles. Una victoria bastante sufrida de 1-0 mantuvo a Croacia dentro de la zona verde de clasificación, pero se tenía que poner mucha más velocidad. Big moment in the game with less than 5 minutes remaining. Vida was the target, and it comes to Brozovic. Special goal which might just prove decisive. Con la confianza casi recuperada, los croatas se dejaron de tonterías y aniquilaron como Dios manda a los eslovenos por 3-0. La victoria dejó mucho más tranquilo al Vox Populi croata. Pasalic. And finally for Croatia, the rebound is headed in by Perisic for Croatia. Oh, Pasalic with the most straightforward of time before the end.
Indeed there is. It's a goal for Nikola Vlasic. En tierras mediterráneas, los croatas no tuvieron piedad y no dudaron en despedazar a Chipre con un 3-0 final. Los balcánicos habían salvado casi por completo una campaña que parecía ponerse cuesta arriba y a lo lejos ya se podían ver las dunas del desierto catarí. Modric. Is this the moment? Finally for Croatia. Ivan Perisic. Sosa's corner. Oh, a little bit of luck that Croatia will feel they deserve. A tap-in. Oh, Brekalo done tremendously. A clinching goal for Croatia. And to slot a pass gloriously. En casa y para sorpresa de todos, los croatas se farrearon la oportunidad de llegar con más tranquilidad a las últimas fechas. Un empate inverosímil de 2-2 obligó a Croacia a buscar a toda costa la victoria en los dos últimos compromisos. Hamšík delivers. It's an inviting one. And it gets the finish it deserves. Modric with the corner. Flicked on. And in. There's the equaliser. Big chance this. And it's been taken by Lucas Haraslin. Luka Modric gets Croatia level. What a big goal that could be. El característico Vatreni o fuego croata incendió por completo las tierras maltesas, calcinando a sus indefensos jugadores hasta convertirlos en ceniza. Nada podía salir mal. Away to Modric, could be costly. Kramaric is in, he's got support, and it is 1-0 to Croatia. Modric delivers into a great area, and it's 2-0. Duecha Letasar peeling away in celebration. De Gabrieli. Montebello into space, and it's off Brozovic and in. In his attempts to prevent a goal. There is some support arriving now, but Kramaric has skipped away from the challenges. That is quite brilliant play from Andre Kramaric. Malta giving the ball away, and Modric is in, and Modric has made it 4-1. Steadies himself, delivers brilliantly, and there's the fifth for Croatia. Oh, misplaced pass, and it's a gift. Accepted gleefully. Oh, lovely build-up play again, and there's a seventh goal and a second of the night for Lovro Meyer. En medio de un diluvio, los croatas nunca dejaron que el fuego se apagara, y es más, la lluvia sirvió como combustible para dejar fuera de competencia a Rusia por la mínima diferencia. Sosa. Oh, in it goes, own goal, a potentially catastrophic one. Croacia dijo presente en una Copa del Mundo, tras tantos momentos de dudas y de tensión. Nuevamente, aquel equipo guerrero, combativo y con el que el mundo se maravilló con su historia, estaba siendo llamado a escribir un nuevo capítulo memorable en los mundiales. Mejor antesala imposible para Croacia. Tras dos ediciones vergonzosas y calamitosas, la edición 2022-2023 de la Nations League de la UEFA se transformó en un capítulo soñado para la joven historia del fútbol croata. Manteniéndose en la Liga A, los croatas fueron emparejados junto con las escuadras de Dinamarca, Austria y Francia. El arranque de Croacia en la tercera edición de la Nations League fue de números fatales, al caer derrotados a manos austriacas por 3-0. Cuando todo el mundo pensaba que nuevamente Croacia haría un papelón monumental, es en ese preciso momento en donde arranca la redención total. Doesn't bluff his over. Savica away from Brozovic. What a finish that is! En casa los croatas cambiaron por completo la mentalidad y fueron con todo para avasallar a un equipo francés que estaba atravesando por una terrible nebulosa. Un empate con cierto sabor a victoria de 1-1 puso a Croacia en vías de clasificar a su primera ronda final. Como visitante, Croacia fue capaz de mantener la calma y la concentración frente a un equipo de gran calibre como lo es Dinamarca. Una victoria revitalizante de 1-0 sobre los daneses puso a los balcánicos bastante cerca de la clasificación. Ser visitante en suelo francés es un enorme desafío para cualquier selección, y Croacia supo lidiar con eso a la perfección. Una victoria con sabor a ronda final de 1-0 estaba dejando grandísimas sensaciones de cara a la cita planetaria.
En casa, nuevamente los croatas hicieron gala de su garra, y qué mejor manera de sacar el fuego interno que derrotando con claridad a los daneses por 2-1. La clasificación a la ronda final debía asegurarse en el último compromiso. En Viena, los croatas no se tentaron el corazón al mandar a las profundidades del infierno a un equipo que daba tristeza en el campo. Una victoria contundente de 3-1 clasificó a Croacia a su primera ronda final en esta competición. Dentro de poco sabremos el desenlace de esta magnífica historia. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre y Croacia llegaba con los pergaminos suficientes para superar la fase de grupos. Los balcánicos fueron emparejados en el grupo F junto con las escuadras de Marruecos, Canadá y Bélgica. El arranque de Croacia en la Copa del Mundo fue de los más complicados que haya tenido en su historia. Un sorpresivo empate de 0 goles frente a una histórica selección marroquí puso en duda la autoridad del subcampeón del mundo. Era momento de reaccionar. Bueno, el corte para darle otra visión a la jugada. A la salida viene la equivocación, el disparo de la recuperación en el toque por parte de Perisic. Luka con el centro, el rebote. En el segundo compromiso de grupo, los croatas regresaron a la senda del triunfo, al aniquilar a una escuadra canadiense a la que solo le alcanzó el fútbol por 2 minutos. Una victoria demoledora de 4-1 le abrió las chances de clasificar a los octavos de final. Levanta la vista, puede mandar el centro para Jonathan David, balón a segundo palo, David. Pero Kovacic mete el freno de mano. Ahora con Perisic, buena pelota. Y esta puede ser Kramaric. ¡Gol! Juranovic que puede ir. Atención, la barrida de Miller es espectacular. La suerte le cae. Kramaric. ¡Gol! Limaya. ¡Gol! Aquí está Perisic, levanta cabeza. El servicio es bueno. La tiene Kramaric. ¡Gol! Orsic, cediendo el balón. En un partido que rayó en lo irrisorio por las fallas infantiles de Lukaku, los croatas salvaron un 0-0 que los terminó clasificando a los octavos de final. Había llegado el momento de que el glorioso Batreni siguiera iluminando el camino croata a las grandes instancias. En la ronda de los octavos de final, los croatas se enfrentaron a una escuadra japonesa que había dejado fuera de competencia a una de las potencias más grandes del mundo. Y a tal punto llegaron las cosas de que todo se tuvo que decidir desde la pena máxima. En la ronda de los cuartos de final, croatas y brasileños fueron los protagonistas de uno de los partidos más emocionantes de Qatar 2022. Mientras que los brasileños buscaban con desesperación el hexa, los croatas se mantuvieron fieles a su vieja filosofía de juego. Un empate de 1-1 obligó a que las cosas nuevamente se decidieran desde la serie de los penales. Aquí está la historia de Perisic, aquí puede ser, aquí puede ser.
arranca con ella, viene Pekovic. Pelota retrasada, tiro. ¡Gol! Vlasic con el tiro, gol. Lo metió Vlasic. Va 7 metros atrás, bailoteando a un lado. Viene Rodrigo, el cobro. La paró el arquero. Está Mayer. Gol de Croacia. Toma la... Casemiro prepara. Apunta Mayer. Gol. La clava con Silva. Viene Modric. Gol. Gol de Croacia. Viene Pedro. Contacto de Pedro. Gol. Hizo buena pinta. Orsic. Gol. Gol de Croacia. Todo mundo rezando Marquinhos. Palo, señoras y señores. Croacia. Los croatas de forma consecutiva alcanzaron la fase semifinales de la Copa del Mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que dejando fundido a un equipo brasileño al que le temblaron las piernas en un momento así de decisivo. En la ronda de semifinales, los croatas tuvieron el terrible infortunio de toparse con la gloriosa escaloneta. En ese punto de la historia, los balcánicos no solo fueron ampliamente superados, sino que además fueron desnudados ante los ojos del mundo. ¡Qué duelo tenemos! ¡Viene el tiro! ¡Gol de Messi! Centro Enzo Fernández, la personal de Depor, la personal. ¡Gol! ¡Gol! Lo protege, da la vuelta, va por dentro Messi, diagonal tiro. En el partido por el tercer puesto, los croatas se midieron frente a un viejo conocido. Sin embargo, las cosas fueron bastante diferentes a la fase de grupos, ya que finalmente se hizo de la victoria con un 2-1 final. Lejos de tomar esto como una derrota, los croatas celebraron el tercer puesto como si se tratara de haber ganado la copa. Tal y como sucedió en la Copa del Mundo de Rusia 2018, todo el país salió a las calles a festejar una proeza más de su gloriosa selección. We were second in Russia and third, so this is big score for us. We're a small nation, but very, very proud. Al momento de regresar a casa, los croatas fueron recibidos como auténticos héroes y las celebraciones jamás se detuvieron. El fuego croata sigue más vivo que nunca, al igual que los sueños de toda su gente. Baš vas je lijepo vidjeti ovdje nakon 4,5 godine opet. Muchos podrán decir de que Croacia es la fiel representación del antifútbol, y quizá tengan razón, pero lo que nadie va a negar es que en 31 años de historia como nación soberana, ha logrado colocarse con creces dentro de las selecciones más fuertes del planeta. Hay mucho por trabajar para que Croacia dé el salto hacia la primera estrella, pero esas historias son las que tienen que impulsar a las futuras generaciones a dar ese paso para traer la copa a casa. Esto puede ser el desarrollo de algo inédito para la joven historia de Croacia. Esta fue la historia de Croacia en la Copa del Mundo de Qatar 2022.